En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para hablar de un tema apasionante, el cine en tiempos de Netflix. Para ello me acompañan en este estudio tres periodistas muy conocedores del mundo del cine. Fernando Ganzo, editor de la revista Sofilm en España. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Contamos también con la periodista independiente Julia Benarús. Bienvenida, Julia. Hola. Y contamos también con Pamela Bienzobas, crítica de cine y vicepresidenta de la Académie des Lumières, una institución que se dedica a la promoción del cine francés entre la prensa extranjera en Francia. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias. El cine en tiempos de Netflix, hoy en Primera Plana. Pues ya lo saben, está a punto de arrancar aquí en Francia el Festival de Cine por antonomasia, el Festival de Cine de Cannes, y de nuevo el debate es sobre las nuevas plataformas de difusión. Ya saben que Netflix fue excluido del año pasado en el festival y desde entonces, bueno, las plataformas digitales se van multiplicando. HBO, Amazon, Disney, Apple Plus. En países como España o México ya hay aproximadamente una decena de operadores de servicios de videoclub online. Y a partir de aquí tenemos muchas preguntas, entre ellas si el modelo de Netflix va a acabar con el modelo tradicional de cine en un país como Francia, por ejemplo, muy apegado a su cultura y a sus tradiciones. ¿Hay que poner barreras a estas plataformas? ¿Estamos ante una burbuja del entretenimiento con tantas plataformas? Vamos a plantear enseguida estas cuestiones. Antes vamos a repasar algunas de las portadas de prensa como hacemos cada día. Portadas como la de la revista Dinero. El imperio de Netflix, las inversiones que prepara la plataforma en Colombia son multimillonarias y dedica además su portada al cofundador de Netflix, Reed Hastings. Le Nouveau Magazine Littéraire, aquí ya en Francia, también ha titulado en su portada Netflix, reapropiación de la cultura. El Courrier International, la revolución del streaming, y habla de esa guerra entre diferentes plataformas por controlar la industria del entretenimiento. Les quiero plantear una primera cuestión a los tres, respuesta corta y breve. ¿Las nuevas plataformas son una oportunidad para los nuevos proyectos cinematográficos o son más bien la tumba, el cementerio del modelo tradicional de cine? Fernando. Pues muy brevemente, a partir del momento en el que el cine es un arte industrial o una industria artística, este tipo de revoluciones comerciales supone siempre una inyección de dinero y de presupuesto, y desde ese punto de vista solo puede ser positivo si somos un poco inteligentes para coger todo lo bueno y que esto se suponga una inyección y que la producción se multiplique y se diversifique. Es decir, positivo pero con algún matiz. Julia. Bueno, para mí Netflix ya ha ganado, porque lo que sale por Netflix es oficialmente lo mejor del cine, con los hermanos Coen, con Alfonso Cuarón, así que, bueno, ya sabe. Pamela. Yo creo que es una oportunidad, pero a condición de saber justamente, como decía Fernando, con inteligencia, saber llevar esto y no justamente enfrentar modelos. Por otro lado, ¿qué es el modelo tradicional del cine? Se ha tenido que adaptar muchas veces durante la historia, permanentemente. Ha sobrevivido, efectivamente podría fortalecerse más, no ha salido indemne necesariamente, pero bueno, es una oportunidad. Lo importante es trabajar hacia una coexistencia para, como decía Fernando, sacar lo positivo. El propio director Alfonso Cuarón, que ha dirigido una de las películas de las que más hemos hablado este año, Roma, un producto Netflix, decía que sin Netflix no hubiera sido posible obtener la financiación. ¿Quién iba a querer producir una película en blanco y negro, una historia en México, en los años 70? Y frente a él están declaraciones como la de Steven Spielberg, que llegó a decir que, bueno, que las películas de Netflix y de las plataformas están bien para llevarse un Emmy, pero nunca un Oscar. No sé si hay cierto recelo de ciertos sectores de Hollywood todavía, Fernando. Una cosa está clara, y es que Hollywood poco a poco se estará dando cuenta que los hábitos de consumo mundiales de cine cambian, que no hay tantas ciudades en el mundo en las cuales haya todavía tantas salas, tantas pantallas como para ofrecer una oferta bien diversificada. El propio Cuarón lo decía, si ahora entrásemos en un cine mexicano de 14 pantallas, seguramente en 12 estuviera la última película de Marvel, luego una comedia europea y una película mexicana. Entonces, ¿cómo hacer en ese panorama? Por lo tanto, es un poco, efectivamente hay que lograr encontrar una especie de justo medio entre esas dos cosas, porque la reclamación de Spielberg es legítima. Sí. Hay que intentar
Hollywood es el gran espectáculo en pantalla grande. Sin la sala de cine, sin la sala negra, sin el sentido de una comunidad en un espacio juntos, federados en torno a algo, lo que ha sido Hollywood no tiene mucho sentido. Por eso, efectivamente, va a ser muy delicado como conflicto. Quizá es que sea sano el punto de partida de que estas plataformas hayan revolucionado en cierta medida la industria cinematográfica. Julia. A mí me parece que es verdad que en algunas ciudades no hay cine. A veces la gente no puede ir al cine. Así que Netflix es como ha democratizado el acceso a las películas, incluso las películas de arte y ensayo. Y eso no se le puede negar. Bueno, hablamos de Netflix. Netflix no es la única. En los últimos tiempos han proliferado un montón de plataformas. Hablamos de HBO, hablamos de Disney, hablamos de Apple Plus. Quizás la pregunta, Pamela, es: ¿hay mercado, hay espacio para tanta plataforma? No creo que para tanto, si se sigue produciendo tanto, pero sí una cosa es cierto, creo que esta revolución, como se dice, pero yo lo relativizo cuando pienso históricamente en lo que significó la entrada de la televisión por cable, con las producciones de las televisiones por cables también, que entraron a producir, etcétera. O sea, son cosas que pasan y esto no creo que sea la gran revolución de la historia del cine y de la difusión del cine, pero sí, entre estos ajustes, que sí tal vez le han quitado espectadores a la sala del cine, pero también por otro lado han expandido el mercado, me parece. No lo pueden expandir, eternamente. Va a llegar un punto límite y creo que pronto si entran todos estos operadores, pero sí hoy día hay mucha gente consumiendo cine a través de salas o a través de pantallas pequeñas o lo que sea, pero que no lo hacía antes. Entonces se ha expandido, pero sí, por supuesto que tiene un tope y eso lo vamos a ver pronto. No sé si la pregunta quizás sería, Fernando, si estamos ante una burbuja del entretenimiento. En todo caso es una economía incierta, pero desde hace mucho, desde la llamada nueva edad de oro de las series, porque ha habido muchas, la televisión ha tenido grandes épocas, se ha generado un incremento del coste de producción de las series, por ejemplo, que tenían mucho éxito, pero hasta qué punto seguían siendo rentables. Hubo un caso muy claro que fue The Walking Dead, que tenía un éxito enorme, pero producir cada episodio era tan caro que la cadena estaba sufriendo económicamente. Y ahora mismo lo que se está produciendo efectivamente es que, además, no hay que exagerar, hablamos mucho de esto, pero por ejemplo en España hoy las plataformas, es decir, la televisión no televisiva, suponen un 3% del consumo de todo el país, en el caso español, por ejemplo. Y sin embargo, efectivamente, cada vez hay más, cada vez invierten más. Esta competencia hace que Netflix haya tenido que pagar 150 millones para poder conservar Friends, que es la serie más vista todavía en Netflix, porque Warner llega ahora con su propia plataforma, LinkedIn va a comenzar a producir, Facebook también, está YouTube. A mí el riesgo, lo que temo para el consumidor es que puede que volvamos a una edad muy antigua en la cual para poder ver una serie solo que nos interesa haya que pagar una suscripción a una cadena, otra, y al final acabemos pagando más que cuando antes con el cable pagábamos pues, una cantidad por tener todo. Y ahora había que pagar por muchas cosas, menos, pero al final estemos suscritos a un montón de cadenas, a un montón de plataformas y que efectivamente el espectador se vea saturado y diga, bueno, basta ya. Netflix ha revolucionado sin duda los hábitos de consumo de millones de hogares en el mundo. ¿Las producciones de este tipo de plataformas son series hechas a medida del gusto del consumidor o son más bien una manipulación para dirigir el gusto del consumidor? ¿En qué dirección funcionan las producciones de estas plataformas, Julia? Pues es algo muy conocido de que cuando hicieron a House of Cards, lo hicieron porque a la gente le gustaba las series de política, las películas de David Fincher y el actor Kevin Spacey. Y funcionó muy bien, pero en otros casos no funciona tan bien. Por ejemplo, la serie francesa Plan Coeur no ha tenido tanto éxito como esperaban y por tanto tenía actores jóvenes, para un público muy joven. También era una comedia romántica en París y no ha funcionado. Así que me parece que no tenemos que olvidar que si no le gusta a la audiencia, no va a funcionar. Así que no es solo producir un contenido demográfico, pero también tiene que tener talento o interés por sí mismo.
Es cierto que las producciones de Netflix tienen como una especie de pátina que se parecen un poco estéticamente. Hay como un color azulado. Sí. Hay algo como un tono de la producción Netflix Sí. que empieza a reconocerse, pero aún así, una cosa en el lado contrario del algoritmo, digamos, todo esto que nos da un poco de miedo, es que Netflix está invirtiendo mucho en producciones de países tradicionalmente no creadores de series para el mundo, como por ejemplo en España, creo que ahora es en Colombia, efectivamente, hablábamos antes, y que, por ejemplo, pues ahora en este mundo de las plataformas, no solo Netflix, es posible que un espectador francés vea una serie brasileña, que un espectador argentino vea una serie danesa, y cosa que antes era mucho más rara, la verdad. O sea, que hay una especie de también cambio geopolítico casi. Y en el cine eso no lo podemos negar, también en el sentido en que, como decíamos, está llevándole a un público que sería más pasivo una oferta que antes era más especializada. ¿Hasta cuándo van a poder seguir, por lo mismo que se planteaba, ¿no?, de la competencia y todo eso? ¿Hasta cuándo van a poder seguir invirtiendo en películas como Roma o películas de cinearte que por ahora son productos, yo creo, de prestigio, ¿no? Lo hacen no porque vayan a ganar mucho dinero con eso, sino justamente por posicionarse como marca, y por adquirir prestigio. Quizás esta competencia va a significar que tengan que parar. Si ponemos el foco en el cine latinoamericano y entendiendo los problemas de distribución que existen en el continente, muy distintos a los europeos, ¿le viene bien el modelo Netflix al cine latinoamericano? ¿Podríamos concluir o no podríamos decirlo tal O sea, cual? el actual creo Sí. que sí, justamente. El hecho de permitir el acceso a estas películas y que la gente se acostumbre, gente que de otro modo ni siquiera se interesaría o ni sabría que la película pasa eventualmente en el cine cerca de su casa. Solo que me pregunto si esto va a poder seguir desarrollándose o si es que en algún momento la competencia va a significar que, ok, bueno, hasta ahí llegamos con el cine arte y con el apoyo a pequeñas industrias y ahora tratamos de competir contra Marvel. Sí, Fernando. Solo un apunte que yo creo que es importante recordar a la gente, porque tenemos una tendencia a mezclar las cosas, y es que hablamos de Netflix, tal película Netflix. No todas las películas Netflix son producciones Netflix. En ese sentido, Sí. hay películas que llegan al espectador gracias a Netflix, pero en las cuales Netflix no ha tenido una intervención directa desde el principio en la producción, sino que simplemente se ha sumado como un agente económico comprando los derechos de distribución. No es lo mismo Roma, por ejemplo, que Triple Frontera de Chandor, en el cual Netflix está desde el inicio del proyecto. Me van a permitir una breve pausa para despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando del cine en tiempos de Netflix aquí, en Primera Plana.